Hola, doctora Nuria. Cuando estás lista, podemos Sí, empezar la segunda parte es de nuestro webinar. perfecto. Muchas gracias. Bien, pues continuamos aquí donde no habíamos dejado con una pregunta, con un planteamiento que era qué podría pasar si en la forma de pensar o en este planteamiento también de la terapéutica resultara que el síndrome de fatiga crónica fuera una consecuencia y no una causa. Y por eso es que elaboré este gráfico que tienen, en el cual el síndrome de fatiga crónica pasa a ser algo más, de una parte más de esas manifestaciones de ese desequilibrio, en donde sigue estando de base central, según la teoría de Liverlink, la madera, la presencia de ciertos virus y en interrogaciones algo más que era en aquel momento cuando lo hice y ahora que les voy a explicar algunas circunstancias más que pudieran estar implicadas. Y les voy a decir que este esquema que tienen aquí es real y no es real. Es decir, se van a dar las dos circunstancias. Esta y esta, en la que tenemos el síndrome de fatiga crónica en el centro. Pero es muy importante tener la mente abierta a la posibilidad de que todo realmente esté unido por un mismo hilo, un mismo enlace por Liverlink y que el síndrome de fatiga crónica sea una afección más. ¿Por qué? Porque hay mujeres que tienen endometriosis y miomas y no tienen fatiga crónica. Porque hay chicas jóvenes, mujeres jóvenes que tienen ovarios poliquísticos y no tienen síndrome de fatiga crónica en ese momento o nunca lo desarrollan, pero hay otras que sí. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué diferencia va a haber entre esas mujeres que sí tienen el síndrome de fatiga crónica y una serie de afecciones y otras que no? Pues lo vamos a ver, pero lo que voy a explicarles antes es las afecciones que con más frecuencia me he encontrado que se producen de manera simultánea. Simultánea no significa todo a la vez ahora, en este preciso instante, sino que han ocurrido en esa línea temporal, en eso lo que yo llamo historia biológica de cada uno de nosotros. Historia biológica es cómo hemos vivido, qué nos ha pasado y cómo nuestro organismo, cuerpo, mente, emociones ha intentado resolver. En naranja, es el color naranja el que marca en este caso la pauta, tienen la asociación de afecciones más frecuentes y van a ver, lo voy a pasar rápido porque van a tenerlo también grabado, van a ver cómo algunas se vendrán pacientes seguramente a su cabeza, algunas son un poco más complejas que otras, pero empezamos por esa situación en la que está presente un síndrome de fatiga crónica, unas masas quísticas, tanto ováricas como mamarias, vamos a dejarlo ahí, y también la presencia o desarrollo de miomas y de endometriosis. Esa triada es muy común. También es muy común la presencia de miomas, endometriosis, miomas y o endometriosis. Cuidado, pueden ser solo miomas, puede ser solo endometriosis o miomas en una etapa de la vida y endometriosis después, junto con una infección que está contrastada clínicamente con HPV, con el virus del papiloma humano y esa situación de síndrome de fatiga crónica. Repito, cuando está síndrome de fatiga crónica es síndrome de fatiga crónica y a su vez ahí se abre en este cuadradito que tenemos aquí del síndrome de fatiga crónica, estarían introducidas, por favor no olvidemos eso, todas las posibles manifestaciones, toda la corte de síntomas del síndrome de fatiga crónica, incluida la fibromialgia. O sea que no solamente tres cosas, síndrome de fatiga crónica es muy amplio, ¿de acuerdo? Esta es una situación
frecuente y está ya en cuanto entra el HPV ahí en batalla, pues la verdad es que tenemos una circunstancia que aún se complica más, porque sabemos que lo que se desarrolla en el terreno de lo funcional se puede resolver más fácilmente porque aún no hay una alteración tisular, aún no entramos en el terreno de lo lesional. Esto es muy importante. Otra que es bastante frecuente y que es de las típicas que llaman la atención es cómo es posible que de pronto empiece a desarrollar alergias, empiece a tener una sensibilidad química múltiple, empiece a tener una sensibilidad electromagnética, empiece a tener intolerancias alimentarias que entran dentro de los cuadros de sensibilidad, porque no necesariamente las intolerancias alimentarias son alergias. Recordemos, solamente la intolerancia al gluten, mal llamada intolerancia al gluten, es una alergia. Pero empezamos a tener ya más complicaciones de lo que es hiperreactividad inmunológica, que por eso lo tenemos aquí con dos flechas verdes, tanto alergias, insensibilidad múltiple, lo que nos está diciendo TH2 está subido, la respuesta proinflamatoria se ha ido de control, y aquí hay uno de los ejemplos, solo uno de los ejemplos de afecciones autoinmunes como la artritis reumatoide. No cabe todo, pero también les indico que es muy frecuente que en estos casos, sobre todo también con estas masas quísticas, haya algunos problemas de tiroides que apuntan a ser autoinmunes, algunas insuficiencias tiroideas que tienen un origen autoinmune. Los casos de hipertiroidismo sabemos que son raros, no son tan frecuentes como los casos de hiper, y raramente aparecen asociados al síndrome de fatiga crónica. Raramente, no digo que nunca, pero raramente. Otro caso muy frecuente sería de nuevo síndrome de fatiga crónica, miomas y endometriosis, la presencia de HPV y ese desarrollo de masas, ya no masas benignas como lo serían unos miomas, sino ya masas oncológicas. Esto es una situación más avanzada y una situación lógicamente que, como les comentaba antes, implica que también tenemos que saber que a lo mejor cuando esa mujer viene a nosotros a consultar ya pasó por ello, pero a lo mejor está justo en ese punto, en ese momento en el que viene a solicitar ayuda y está llevando un tratamiento farmacológico o quimioterapéutico convencional. Otro que también aparece con frecuencia son esa presencia de masas quísticas, mamarias, ováricas, que con el tiempo no es que las propias masas necesariamente evolucionen, sino que es el terreno, es el área en la que evoluciona y puede dar presencia de masas oncológicas diversas con esa impregnación del síndrome de fatiga crónica. Esta es una de las también comunes y sencillas, en el sentido de que no se le da mucha importancia porque es algo llevadero, entre comillas lo de llevadero, pero no es una endometriosis que implica la fertilidad e implica muchísimo dolor, amén de que ya la persona puede tener fibromialgia, o muchas mujeres, de hecho, con síndrome de fatiga crónica no tienen fibromialgia, tienen dolores continuos, pero por ejemplo migrañas de otro tipo que tienen otra naturaleza diferente y que son más difíciles de tratar, y empiezan a desarrollar estas sensibilidades a la histamina, a ciertos tipos de alimentos, a ciertos aromas, sustancias, cosméticos. Recuerdo algunos casos en los que de pronto tienes una alergia a ciertos cosméticos y perfumes y tu vida se pone del revés, porque además si encima eres una profesional que trabajas en relación con sustancias cosméticas, no los puedes utilizar. Y esta situación de la alergia y de la sensibilidad múltiple crea muchos problemas a muchas personas porque no pueden utilizar perfume, cosméticos, los productos de higiene, los productos de limpieza, los aromas que hay prácticamente que en todas partes, los tejidos. La vida es muy compleja, pero a veces por fijarnos en lo complejo nos olvidamos en eso que parece que no molesta tanto, como pueden ser las masas quísticas. Bueno, total, si son 2 veces al mes que me molestan, hay que hacerle caso, sobre todo en una mastopatía fibrosa
fibroquística, porque si está es por algo, si ha ocurrido es por algo. Bien, entonces, con esta acaba los ejemplos, que no son todos, pero los ejemplos principales de posibles combinaciones de afecciones relacionadas con esa fatiga crónica y para ir finalizando esta parte, el mensaje sería: afecciones aparentemente distintas tienen etiologías semejantes, luego las convierten en afecciones semejantes y nos habla de un terreno de causalidades semejantes. No olvidemos esa frase que viene de la medicina china que nos dice: lo que no se mueve se estanca. La tenemos en todas las culturas hablando del agua y lo tenemos de otras situaciones, pero en respecto al chi, el chi tiene que fluir, el chi tiene que moverse para que tanto chi, sangre, emociones, líquidos orgánicos, todo funcione correctamente. Es muy importante evitar los terrenos propicios de los que hemos hablado antes. Y si acaso en algún momento como profesionales, que a veces ocurre, tenemos tanta información, tenemos tal cantidad de opciones que no sabemos por dónde empezar, mi consejo siempre como profesional, como docente, siempre es: vuelve a los básicos. ¿Qué son los básicos? Y por eso también se desarrolló en todo este tiempo como método de terapéutico la teoría de Liverlink. Vuelve a la base, vuelve a lo que es lo básico, porque hay veces que sin querer nos quedamos en esa superficie compleja y no vemos lo que está ocurriendo por debajo. Volvamos a los básicos. El síndrome de fatiga crónica es clave porque hace evolucionar a otras fases de agravación. De hecho, por ejemplo, la fibromialgia es una situación avanzada dentro de la fatiga crónica. El síndrome de fatiga crónica puede ser muy leve o muy intenso, dependiendo de sus manifestaciones y de las otras manifestaciones que acompañe. Y le vuelvo a una de estas, a esta porque es la última, pero quiero decirles algo muy, muy importante. Por ejemplo, en esta de aquí, si una mujer viene a su consulta con una artritis reumatoide, una artritis reumatoide puede tener un apoyo terapéutico por nuestra parte. Pero si esa mujer, aparte de tener la artritis reumatoide, tiene un síndrome de fatiga crónica, esa artritis reumatoide va a ser más difícil de tratar. Lo que es muy importante, por ello que decía antes, el síndrome de fatiga crónica lo puedo considerar como una manifestación más, pero está impregnando, yo estoy todo el tiempo diciendo esta palabra, está impregnando lo que está ocurriendo, y lo que ocurre en relación con el síndrome de fatiga crónica hace que la situación sea más difícil de tratar, más compleja. Así que vamos a entrar a aprender más en detenimiento, aunque ya hemos ido contando los planteamientos principales, cómo con hongos nutricionales puedo ayudar a las mujeres en estos retos de salud, que además realmente son retos de salud en el siglo XXI, que hemos heredado iniciando del siglo XX y que ahora está en plenitud, y de hecho se están desarrollando a veces cada vez muchísimo más rápido. Aquí tienen un ejemplo que también conocemos los que estamos formados en medicina biológica o en naturopatía, es el círculo vicioso de la sobrecarga toxínica. Y vuelvo a recordarles lo importante que es ese reconocimiento de los loci, de los lugares en los que el organismo guarda y acumula las toxinas. Y recordar que existen los órganos emuntorios principalmente, pero no solo relacionados con el elemento metal, pulmón, intestino grueso y piel, sino también hígado, en este caso de manera muy importante el cuidado del hígado para poder ayudar a resolver esas acumulaciones toxínicas. Y dentro de esas acumulaciones toxínicas no pensemos solo en desechos, pensemos también en todos los problemas que vienen relacionados con el propio metabolismo, la formación de radicales libres, la formación de especies altamente reactivas de oxígeno, incluso de nitrógeno, que son subproductos del metabolismo normal, pero que si el cuerpo no puede deshacerse de ellos y transformarlos convenientemente, a su vez siguen manteniendo este círculo vicioso, que también se alimenta por nuestra actitud, nuestros hábitos diarios, fármacos que podamos tomar, etcétera, etcétera. Aquí lo tienen para que puedan
valorarlo. Y aquí simplemente lo tienen ya en resumido. Recordemos estos órganos envoltorios que al final van a proteger a todo el organismo, tanto a nivel físico como mental y emocional. Hemos dicho metal, pero debemos recordar el hígado y también el agua en su función con riñón y vejiga, sobre todo el metabolismo renal, en su función de drenaje, muy importante, ¿de acuerdo? Bien, vamos a hablar un poquito más de lo que es el estrés oxidativo. Del estrés oxidativo se habla hace décadas, pero es importante tener un poquito de recuerdo en relación con cómo puede estar participando en la formación de este tipo de afecciones de la que estamos hablando y cómo es importante en la teoría de Liverlink. El estrés oxidativo, la oxidación es importante, la oxidación no es mala. El problema es cuando se genera una situación que se descontrola y el organismo no es capaz de controlar los niveles de oxidación. De hecho, decimos por la oxidación envejecemos, pero por la oxidación obtenemos energía también. Por lo tanto, no es que sea mala en sí misma, como mucha gente le parece, sino que el problema es cuando no se pueden neutralizar esas especies bioquímicas que nos sirven para defendernos, nos sirven para obtener energía y para otras diferentes funciones. El estrés oxidativo, en principio, hablando ahora ya sí en términos de niveles de oxidación que no sean manejables, que no sean balanceados por el organismo, está producido principalmente, pero no solo por las especies reactivas de oxígeno, los ROS, hay otros que se llaman ROTS, ROTS, radicales oxidotóxicos, y principalmente los ROS son radicales libres, que son moléculas que tienen necesidad de unirse a otras moléculas a las cuales normalmente pues, afectan negativamente. Y también son moléculas que contienen átomos de oxígeno altamente reactivo, como ocurre en el peróxido de hidrógeno, que para su información es el agua oxigenada que conocemos de uso común. En nuestro organismo se crea agua oxigenada para determinadas funciones, pero el organismo luego lo que hace es destruir de manera normal ese peróxido de oxígeno. El problema es cuando no se puede neutralizar el peróxido de oxígeno y el efecto del peróxido de oxígeno. Hay sustancias también que se llaman superóxidos y los aniones hidroxilos. Son los tres principales, pero no los únicos. También hay especies oxidantes que producen radicales libres o son activadas por las anteriores, una cadena de reacciones de oxidación. Y en este caso, decir por qué el daño celular. El daño celular, la oxidación destruye las membranas de las células y general, porque recordemos que las membranas celulares es una capa bilipídica, los lípidos son muy sensibles a la oxidación y de manera concreta aquí que estamos hablando de esta función TH1, TH2, los natural killers son muy sensibles a la oxidación por los ROS, por las especies reactivas de oxígeno y pierden su funcionalidad, por lo que podemos decir que niveles altos de oxidación bajan las defensas, hablando con términos comunes. Y como ya pues sabemos, la oxidación elevada no neutralizada va a provocar daño celular, va a provocar por lo tanto pérdida de funcionalidad y pérdida estructural de los tejidos, envejecimiento y degeneración. Aquí tienen una lista de algunas afecciones que están relacionadas con situaciones altas de oxidación y de depósitos de toxinas simultáneamente. No están colocadas por orden de intensidad. Tienen, por ejemplo, alergias, artritis, asma, cualquier inflamación aguda, sobre todo las que cronifican. Repito de nuevo que la inflamación en sí mala no es, el problema es cuando no se puede modular, no se puede resolver el cáncer y la afección oncológica, la formación de cataratas, la diabetes, la esclerosis múltiple, la fatiga crónica como tal síndrome de fatiga crónica y luego pues por ejemplo tienen mayor tendencia a las infecciones, hemos explicado por qué, los radicales
óxido tóxicos y las especies reactivas de oxígeno pueden afectar y dañar a las células NK, y entonces nuestro sistema inmunológico pierde soldados, por así decirlo, porque han sido destruidos. Las parasitosis también es importante, aparecen en estos terrenos. Hay ciertos fármacos y ciertas quimioterapias en general que pueden provocar que aumente este estrés oxidativo, como ocurre con la radiación. Se prevé y se quiere un efecto terapéutico concreto, pero hemos de contar con que ese hecho va a ocurrir posiblemente en las inmediaciones. Tanto el estrés físico como mental también se va a hacer que el organismo reaccione de manera que puedan elevarse los niveles de oxidación. La exposición al humo de tabaco, si no tenían más suficientes razones para dejar de fumar, van teniendo unas cuantas más. Bien, antes comentaba la importancia que había tenido para mí el introducir los hongos nutricionales en mi trabajo y en la investigación de hace ya muchas décadas, desde 23, 24 años creo que puedo recordar de manera seria, antes de manera curiosa. Los hongos en general, en la biología, en la naturaleza, son un reino aparte. Los hongos no son ni vegetales ni animales. Muchas personas los consideran como vegetales, pero no son vegetales. Son de hecho un reino aparte. El reino fungi es el reino de los hongos. No son vegetales porque no hacen la fotosíntesis, que es una condición sine qua non para considerarse parte del reino vegetal. Los hongos son muy sorprendentes, son muy antiguos en el mundo, son muy sencillos estructuralmente, aunque a su vez son muy complejos, y su bioquímica es muy sencilla y a su vez muy compleja. Están formados principalmente, pero no solo por glucanos, y además tienen en la estructura global que es el hongo numerosas vitaminas, minerales, sustancias que son metabolitos de su propio, sustancias intermediarias de su propio metabolismo, que a nosotros también nos sirven y que les sirven al terreno en donde crecen, y dentro de ellas, muy importante, la presencia de enzimas que se demuestra desde hace muchas décadas que tienen una acción inmunomoduladora e inmunoestimulante. La actividad de los nutrientes y la actividad de las enzimas es principal en el micelio. El micelio es realmente el cuerpo del hongo. Los que sean amantes de ir a recoger setas lo saben, pero los que no, el hongo realmente vive bajo la tierra o vive en el organismo, en normalmente árboles en los cuales crecen, y en ciertos momentos del año, dependiendo de las condiciones de humedad y temperatura, fructifica. Y esa fructificación es la seta. Creemos que todos tienen formas de seta, pero algunos son redondos, otros tienen otras formas. Y ese es el cuerpo fructífero. El cuerpo, realmente, el micelio, es lo que es el hongo en sí mismo, que, como digo, en determinados momentos, toda la maraña de hifas que conforma el hongo en un momento determinado confluye y da lugar al cuerpo fructífero. De hecho, es simplemente lo que hace es cambiar de forma y tomar una forma y a veces colores diferentes. La unión del hongo completo es lo que en términos nutricionales y terapéuticos se llama biomasa, la unión del cuerpo fructífero y del micelio. De esta manera tenemos la posibilidad de utilizar su composición integral, todos los metabolitos y las enzimas. Y como idea, les recuerdo que los hongos tienen una función muy importante en el mundo natural, en el bosque, se dice en el bosque, pero en el mundo natural tienen una función muy importante de estar tomando información, son transmisores de información de qué pasa en diferentes áreas del terreno en el que están creciendo. Son una red de comunicación, dado que las células en las hifas tienen los tabiques abiertos y está circulando todo, y pueden pasar nutrientes de un lado a otro según sea necesario, y al mismo tiempo tienen la capacidad inmensa de absorber metales pesados de los terrenos, y de esta manera ellos los absorben y limpian los terrenos. Con esto quiero decir que es muy importante, cuando utilizamos hongos nutricionales, estar seguros de su origen,
porque si un hongo ha sido cultivado o ha crecido en una zona muy intoxicada, ese hongo va a tener esa intoxicación. No es que no se intoxique, es que además absorbe de más porque limpia el terreno. Así que con esto quiero decir que es muy importante el origen, estar seguros de que sea un cultivo realmente ecológico y que el medio en el que han sido cultivados no tiene metales pesados, y esto podemos estar tranquilos con MRL. La biomasa, por lo tanto, nos ofrece esta composición global, y hace ya muchas décadas que se participa en la investigación en muchos lugares del mundo, muchos compañeros que hemos estado trabajando, y yo me siento muy contenta de haber aportado muchas ideas también de líneas de investigación. Hay, en las últimas décadas, de hecho, hay una amplia investigación cada vez mayor sobre hongos nutricionales, por ejemplo, con Coriolus, con Cordyceps, con Ganoderma, que conocemos más como Reishi, con Grifola frondosa, que conocemos más como Maitake, Lentinula edodes, que conocemos más por el nombre japonés, que también es Shiitake, Agaricus blasei, Poliacocos, que lo conocemos muy bien de la medicina china. De hecho, todos se utilizan en la medicina china a sí mismo. Las acciones generales de los hongos, luego cada uno tiene sus particularidades, como vamos a ver, son que tienen una acción antiinflamatoria, actúan como antioxidantes, ayudan a revitalizar, a impulsar el metabolismo celular, ayudan a reparar, por tanto, los tejidos que están compuestos por células, no olvidemos. Tienen esta función detoxicante que he comentado que hacen en el terreno donde viven debido a su composición, y algunos de ellos tienen sinergias con órganos y meridianos específicos, no lo olvidemos desde el punto de vista de la medicina china. Son también sinérgicos con las terapias convencionales, y lo que es muy importante es que son seguros. Esto es importantísimo. En Occidente los hongos se pueden utilizar de dos maneras, como extractos o como biomasa. Cuando se utilizan extractos, lo que tenemos que saber es que en los procesos de extracción se utilizan algunas sustancias, pues puede ser agua caliente o algunas sustancias extractivas para extraer lo que queremos. Y normalmente, ¿qué es lo que se pretende? Lo que se pretende es extraer los betaglucanos. Los betaglucanos son unas sustancias muy importantes que actúan en relación con el sistema inmunológico, pero hay otras sustancias que son también muy importantes y que no realizan, que realizan otras funciones que no pueden realizar los betaglucanos. Y son sustancias que se encuentran principalmente en el micelio. La unión del micelio y del cuerpo fructífero, como dije antes, lo que se llama biomasa. Lo importante es que cuando utilizamos esta unión del micelio y del primordio o cuerpo fructífero, tenemos también a nuestra disposición las enzimas digestivas, los metabolitos secundarios, los betaglucanos, por supuesto, además de que son seres vivos, por lo tanto también aportan una cantidad de vitaminas y de minerales en nutrientes muy importantes. Hablando de enzimas, esto es simplemente para aquellos que no recuerden cómo trabaja una enzima. Una enzima es una estructura proteínica, es que tenemos muchísimas en el organismo, pero innumerables enzimas diferentes, y tienen la particularidad de que son sustancias que catalizan, es decir, promueven reacciones. Si faltara alguna enzima, como ocurre en algunas enfermedades genéticas en las que no se puede codificar una proteína que actúa como enzima, esa función para las que están hechas no se va a poder realizar. Y las enzimas tienen la particularidad de que lo que permiten es la transformación de sustancias. Un producto que aquí lo tienen en color verde clarito, por ejemplo, es un sustrato compuesto con una sustancia A y una sustancia B, se ancla en el lugar activo de la enzima. Esta unión se llama complejo enzima-sustrato, y la enzima lo que hace es promover que empiece a haber cambios. Esos cambios que no ocurren de la nada, esos cambios son cambios a nivel de enlaces entre átomos, de enlaces moleculares, cambios en las conformaciones moleculares, y lo que entra se transforma en otra cosa, que por eso está de otros colores diferentes, y una vez que está terminada la transformación se libera y esta enzima está preparada a decir, venga, han venido otros dos que os vuelvo aquí a cambiar. ¿Qué ocurre?
las enzimas realmente están trabajando siempre y son tan necesarias que si no fuera por su existencia, nosotros no podríamos hacer todas las reacciones bioquímicas que hacemos. Porque por si alguna vez no lo han pensado, si leen artículos científicos, se dice para la transformación o tal, reacción química o bioquímica, hace falta calentar o hace falta añadir tal cosa o subir la presión, subir la temperatura. Nosotros no hacemos eso, nosotros somos un laboratorio bastante miserable a nivel de condiciones. La temperatura normal, 36 grados y medio, algunas personas incluso menos, y a una atmósfera de temperatura que, como digo, es muy poco. De hecho, en su cocina utilizan condiciones mucho más altas que estas cuando utilizan una olla a presión para cocinar. Gracias a las enzimas podemos realizar reacciones bioquímicas y estas enzimas, a medida que nos vamos haciendo mayores, como comentaba antes, vamos perdiendo también la capacidad de crearlas, sobre todo las enzimas digestivas y enzimas que tienen que ver con la detoxificación. Y por ello el aporte de enzimas digestivas que viene dado con los hongos nutricionales es muy importante porque nos ayuda a reducir la carga tóxica crónica del organismo. Ayuda a ese restablecimiento del pH sanguíneo y del pH extracelular que yo comentaba al principio, que podía estar relacionado con el síndrome de fatiga crónica y con la inflamación crónica, con otras muchas afecciones, pero hoy hablamos de esto, de LiverLink. En la eliminación de sustancias tóxicas, ayudar a mantener la flora o la microbiota intestinal. De hecho, los hongos nutricionales actúan como prebióticos, esto es muy importante. Van a reforzar y a modular el sistema inmunológico. Reforzar no significa que funcione más, sino más en lo que tiene que funcionar, o calmar donde se tiene que calmar. Eso es inmunomodulación, y van a aportar sustancias y estas enzimas que mejoran el propio metabolismo celular. Aquí ya les he explicado lo que es la biomasa y la importancia de utilizarlo en terapéutica, y aquí también les he explicado que en los extractos normalmente se utilizan pues ciertas sustancias para la extracción de los betaglucanos, que son muy importantes por sus acciones inmunomoduladoras, antiinflamatorias. De hecho, se descubrieron, por así decirlo, porque se buscaban sustancias antitumorales, pero no solo los betaglucanos son importantes. Aquí tienen además unos ensayos que hizo nuestro compañero, el profesor doctor Amin Karmali, en el que valoró la presencia de distintas sustancias en los hongos en relación con las enzimas digestivas. Esto es importante porque cuando se ha hecho un extracto, normalmente lo que ocurre también es que las membranas de las células han podido romperse, obviamente, para extraer los betaglucanos. No es, digamos, un hongo íntegro. Las enzimas digestivas van a actuar sobre los hongos cuando lo tomamos, sea un extracto o sea una biomasa. En esta gráfica tienen el resultado de que comparando una biomasa de reishi y un extracto de reishi. En principio, la cantidad de proteína es semejante en la biomasa y en el extracto, y luego tenemos aquí distintos niveles de extracción. Al hacer los niveles de extracción, los niveles de betaglucanos aumentan en el extracto, están concentrados, de hecho, en el extracto. Un extracto también es un concentrado, y están concentrados también dependiendo del tipo de extracción que se utilice, como pueden ver en la gráfica. Pero luego, ¿qué ocurre? Estos productos, sean extractos o sean biomasa, los tomamos y entran en contacto con nuestras enzimas digestivas. Y lo que se aprecia después es que al entrar en contacto con las enzimas digestivas, la biomasa es la que mantiene mayor nivel de betaglucanos después de estar en contacto con las enzimas digestivas normales y corrientes, que lo tenemos aquí indicado en la flecha, lo que significa que una biomasa aporta un mayor nivel de betaglucanos. Esto es con distintos niveles de extracción, igual en el que podemos ver que los
niveles están más protegidos. Aquí lo tienen en otro formato, como aparentemente los niveles de betaglucanos son más altos en un extracto, pero cuando ya entran en contacto con nuestro cuerpo, cuando los tomamos, las propias enzimas de nuestro organismo hace que disminuya la presencia y es decir, la cantidad de betaglucanos que vamos a poder utilizar para ayudar a nuestro organismo. Se mantiene más estable, de hecho, fíjense, se mantiene más estable en la biomasa. Este también es con otro tipo de extracción y ocurre lo mismo siempre. Entonces, es importante porque lo que está ocurriendo es que la biomasa es más resistente que la muestra del extracto a la presencia, a la acción de las enzimas digestivas. ¿Por qué ocurre esto? Esto ocurre porque el extracto, la sustancia que, que se ha extractado, pierde la propia protección natural de esa estructura del hongo natural que le da una barrera bioquímica. Como para explicarlo, como la barrera celular no existe. Entonces esa barrera celular hace que ya en el estómago pierda diversas de las funcionalidades que nos puede aportar. Entonces es que en la biomasa la propia naturaleza de las células de los hongos protegen los compuestos bioactivos. Vamos a hablar un poquito más en detalle de las enzimas que nos podemos encontrar en los hongos, que son numerosas, entonces se han escogido unas cuantas para poder explicarlos. Los hongos tienen no solamente tienen polisacáridos complejos ligados a proteínas, como son los betaglucanos, sino también distintas enzimas activas que son responsables de acciones esenciales para nuestro organismo con diferentes funciones. Por una parte, evitar el estrés oxidativo, ayudar a controlar el crecimiento celular, sobre todo ese crecimiento celular anormal que el organismo está siempre controlando, que eso no ocurra, y promover la detoxificación. No es que solamente una enzima haga cada una de estas funciones, hay diversas enzimas que realizan estas funciones. La acción sinérgica para cuidar y detoxificar es importante en esta unión de polisacáridos y de enzimas propias de los hongos. Aquí tienen algunos ejemplos de, como les decía, la lacasa, la superóxido dismutasa, trabajan a nivel de control de estrés oxidativo, las proteasas o las glucoamilasas trabajan en el área de inhibir, controlar el crecimiento celular, y las peroxidasas, concretamente todo el grupo del citocromo P450 y las glucosas 2-oxidasas, en promover la detoxificación, sobre todo a nivel hepático, pero no solo a nivel hepático. Vamos a ver hablar algunas de ellas. Por ejemplo, la SD, la superóxido dismutasa, es una de las más importantes, de las que evitan el estrés oxidativo. Repito que la oxidación es normal y no es negativa, pero cuando hay un estrés oxidativo significa que la oxidación está siendo más de lo normal, no ha sido modulada y las células y los tejidos están sufriendo. Entre esas células, los natural killers, que son pertenecientes a la fase de funcionamiento TH1, que son muy sensibles a las especies reactivas de oxígeno y pierden su funcionalidad. La superóxido dismutasa y otras sustancias que emulan la función de la superóxido dismutasa pueden restablecer, mediante protección, el funcionamiento de las células NK al protegerlas de la oxidación de las especies reactivas de oxígeno, o sea, tanto la superóxido dismutasa como sustancias que emulan su función. Y al hacer de nuevo estos análisis, estos test en los que se compara biomasa con extracto y en presencia y en ausencia de enzimas digestivas, se observa que la biomasa mantiene mayores niveles de actividad de superóxido dismutasa. Aquí lo tenemos también en un gráfico. En cuanto a las enzimas que pueden promover la detoxificación, estarían las peroxidasas. Las peroxidasas catalizan distintas reacciones de oxidación que dependen del peróxido de oxígeno, como he comentado antes, de compuestos fenólicos y sustancias relacionadas que pueden resultar en la formación de radicales de arilo. Están muy distribuidas, ampliamente distribuidas en el organismo, realizando diferentes funciones y en general mejoran los procesos de detoxificación y fomentan también la disminución de la oxidación elevada. De nuevo,
comparando una biomasa y un extracto, una sustancia extractada, la presencia de las peroxidasas, que en este caso no hay peroxidasas en los extractos, y la presencia de peroxidasas se mantiene prácticamente intacta en la biomasa durante el proceso digestivo. En cuanto al citocromo P450, el complejo del citocromo P450, hay muchos metabolitos y compuestos que son metabolizados por el citocromo P450, que como he dicho es una familia muy amplia de enzimas que principalmente funciona en el hígado. Los sustratos que van a ser modificados por estas enzimas del citocromo P450 varían desde esteroides, colesterol, algunos fármacos interaccionan son modificados por este citocromo P450 y algunas sustancias potencialmente carcinogénicas como fenobarbital o hidrocarburos aromáticos. Por lo tanto, es muy importante poder mantener esta acción del citocromo P450. Y de nuevo, pues lo que observamos es que en la biomasa, en presencia de enzimas digestivas, la cantidad se mantiene prácticamente intacta de la actividad del citocromo P450. Aquí lo tienen en gráficos. En cuanto a contenido enzimático de los hongos, simplemente que dejar como conclusiones esta idea. Es muy importante que tengamos en cuenta que las enzimas no suelen estar en los extractos, están en el micelio, por lo tanto la utilización de hongos completos de biomasa es importante si lo que estamos queriendo es utilizar también este gran beneficio que son las enzimas digestivas, que además resisten principalmente y resisten muy bien al efecto de los jugos gástricos y que esto ocurre gracias a la propia protección fisioquímica que aportan los hongos. Y esto también nos ayuda a la hora de poder realizar recomendaciones nutricionales con hongos. No solamente vamos a tener el beneficio de los betaglucanos, sino también el beneficio de las enzimas y de los otros nutrientes de los que no da tiempo a hablar, pero otros nutrientes como vitaminas, minerales y ciertos metabolitos que los hongos pueden aportar. Y es muy importante, por lo que estamos hablando hoy en la teoría de Lieberling, para ayudar en estas condiciones, están relacionadas con la salud de la mujer. De hecho, vamos a ver ahora algunos de los hongos más importantes que se pueden utilizar y las circunstancias en las que se pueden utilizar, no todos y tampoco todas las afecciones, sino las más relacionadas en este momento con toda la teoría de Lieberling. Este cuadro lo realicé en el principio, cuando empecé a trabajar con el síndrome de fatiga crónica y las afecciones relacionadas, según el tipo de afecciones que estuvieran relacionadas, pues nos da la idea de que la situación es más compleja y también más profunda. En términos de medicina china, esto lo entendemos bien, es más profunda la enfermedad. Y yo me hice un esquema para comprender cómo tenía que elegir digamos, si solo pudiera elegir uno, esa era la situación, si solo pudiera elegir uno, ¿cuál tendría que elegir? Pero afortunadamente puedo elegir más de uno, pero esta era la idea de cuál era el prioritario, por así decirlo. Y no significa que cada uno solo trabaje en ese nivel, pero significa que llega a ese nivel. Esto es lo que para mí es importante. Y la idea era Coriolus reis y Cordyceps. En este sentido me lo tenía yo memorizado. Coriolus trabaja a un nivel más superficial, trabaja sobre todo en el Wei Qi, actúa en relación con el bazo, el corazón, los pulmones, ayuda a trabajar el TAN, es decir, las masas, y ayuda a apoyar de manera muy interesante la nutrición del yin de hígado y del riñón y de los pulmones, que es importantísimo, sobre todo para la prevención o apoyo de casos oncológicos o de ciertas situaciones terapéuticas. Que la cosa estaba un poquito más profunda, que ya estaba más implicada la sangre, pues entonces pensaba en Reishi, pero repito, no solo, era como decir, sería, si hay situaciones en las que hay que elegir, pues el Reishi sería, actúa también a nivel de la sangre, por lo tanto recordamos que en medicina china la afectación de la sangre en este trabajo de los 4 niveles de profundidad, las afecciones de calor, es muy importante cuando ya está afectada la sangre. Tiene relación con el órgano y meridiano de bazo, de corazón y de pulmón, y
en la formación de masas, muy importante, y Reishi también tiene una relación muy importante con la esencia de riñón. Ayuda a drenar humedad y a calmar el Shen. Es muy importante esta curiosa acción del Reishi. Los tres son tesoros, a cuál más importante, pero esta era una manera de iniciar la elección. Y por último, Cordyceps actúa ya a un nivel aún más profundo en la sustancia sanguínea, ya en... ¿Os acuerdan que cuando estudiamos medicina china nos explican que la sangre está compuesta de sustancia sanguínea y de líquidos orgánicos? Pues a nivel de sustancia sanguínea es todo lo que es lo integrante de células, nutrientes que están circulando por la sangre. Cordyceps actúa a ese nivel también de la esencia y se relaciona con pulmón, con riñón, tiene acciones tanto para regular el yin y el yang de riñón, y también participa en las masas. Como vemos, los tres participan en masas, pero repito, si hubiera que elegir uno, esta sería una ayuda para poder trabajar en el caso de afecciones, primero en el síndrome de fatiga crónica y qué tipo de manifestaciones tiene ese síndrome concreto de fatiga crónica que estamos tratando. En el caso del Coriolus, es muy importante porque el Coriolus tiene muchísima investigación de respaldo, una gran investigación de respaldo, ha sido como una sorpresa, bueno, hace años fue ya una sorpresa la utilización de Coriolus versicolor y el trabajo tan importante que puede hacer en el caso de esta presencia que a veces sabemos que está, otras veces intuimos que está, hacemos los test y resulta que está, de la presencia de esos virus que están unidos o que son parte de esa evolución de tanto causalidad como evolución el síndrome de fatiga crónica y que se consideran en el liver link de los virus de Epstein-Barr, citomegalovirus, herpes y el papiloma humano. Hay muchos virus también que podrían estar implicados y la investigación principal está hecha en esto que les estoy comentando. El Coriolus versicolor nos va a ayudar mucho en estos casos de síndrome de fatiga crónica como más típicos que se asocian con molestias musculares y articulares, con dolor, artritis, neuralgias. Decía que había un tipo de dolores de cabeza que eran un poco diferentes, ya no solo migrañas, sino más implicada la neuralgia, esa situación de falta absoluta de energía que se suele asociar a la fatiga crónica, la artritis reumatoide también, y para comprobarlo pues pueden ver los tipajes linfocitarios y las serologías antes y después, al cabo de un tiempo de haber trabajado. Yo nombré al principio como circunstancia que podía iniciar un síndrome de fatiga crónica y situaciones de inflamaciones crónicas el síndrome de intestino poroso, ese leaky gut syndrome. Es muy importante el Coriolus para esta circunstancia. Les recuerdo que antes les dije que todos los hongos actúan como prebióticos, importantísimo, aparte de todos los componentes que nos aportan. También es importante Coriolus cuando se ha hecho un mal uso y abuso de corticoides o cuando hablamos de estos síndromes de agotamiento suprarrenal que decimos en medicina biológica. Por todo ello, para la fibromialgia, para las masas relacionadas como masas ginecológicas, los ovarios poliquísticos, la mastopatía fibroquística, esta con la que se inició toda la teoría de Liverlink, es muy importante Coriolus, y esa modulación que hace del sistema inmunológico también permite ayudar a tener una mejor evolución de artritis reumatoides y tiroiditis. También se puede utilizar como apoyo en los casos de radio y de quimioterapia. Mejora de manera bastante rápida la sensación de aumento de energía, de ya no tener tanta falta de energía. Cada persona lo va a notar de diferente manera. Yo no suelo decir a tantos días vas a notar esto porque depende mucho de la evolución de cada caso. Pero lo que sí solemos hacer es empezar con 2 semanas, como mínimo 2 semanas, con una dosis más alta de lo normal, de hecho el doble de lo normal, que son 3 gramos de biomasa al día, correspondiente con 6 tabletas, porque cada tableta tiene 500 miligramos, y luego posteriormente hacer un protocolo mínimo de 6 semanas con 1,5 gramos de biomasa al día. Son 3 tabletas al día. Esto es lo que pone en el envase. Pero el ajuste tiene que personalizarse, esto es muy importante. Tan pronto como se empiece, el consejo suele ser, tan pronto como se empiece a notar una mejoría, se pasa de la dosis alta a la más baja, incluso pueden bajar de manera paulatina, 6, 4, 5, 3.
y cada persona va a tener una percepción diferente. Lo cierto es que con la doctora Jan Monroe, que su referencia ahí, pudimos, la doctora Jan Monroe y otros compañeros, darnos cuenta de que Coriolus no actuaba solamente mejorando o estimulando, como solemos decir, el sistema inmunológico, sino modulándolo. Y que esto significaba que mantener una dosis alta durante más tiempo no iba a mejorar los resultados. Es más, bajando la dosis se seguían manteniendo los resultados. Luego esto significa que algo modula, porque lo que hace es regular, ha funcionado y mantiene esa regulación, esa modulación. Es muy importante hacer un control personalizado y tener en cuenta que cuando nosotros estamos recomendando cualquier acción terapéutica, la persona sigue llevando su vida. Entonces, realizar los cambios necesarios en el estilo de vida es importante y a veces ocurren cosas inesperadas. Por lo tanto, nosotros también tenemos que ser capaces de decir, bueno, pues mira, hoy por hoy, 2 días, no pasa nada, subes un poquito la dosis diaria y luego volvemos a la dosis normal. Esto también es posible y de hecho se percibe muy rápidamente. Este es un estudio muy importante, uno de los numerosos que hay en relación con el cáncer cervical y con el virus de papiloma humano en pacientes hechas con las lesiones de bajo riesgo, las llamadas LSIL, son las lesiones de bajo riesgo y se hace una suplementación de 3 gramos al día correspondiente a 6 tabletas. El tratamiento recomendado suele ser entre mínimo 6 meses a 1 año de tratamiento y en el 91% de los casos en los estudios que fueron realizados el caso negativiza. Estamos hablando de lesiones de bajo riesgo frente al 9% de pacientes del grupo control en los estudios de Dr. Borisov. Y aquí tenemos los estudios realizados en pacientes con lesiones por papiloma humano, en lesiones de alto riesgo y además en pacientes que ya habían tenido varias recidivas y habían sido sometidas a diferentes tratamientos médicos e incluso quirúrgicos. La suplementación es de 3 gramos al día, 6 tabletas y en este caso no hay un límite de tiempo porque lo que se suele hacer es continuar bajo la supervisión y de manera complementaria a los tratamientos convencionales, por supuesto, hasta que se consiga una negativización. Muy importante también decir con el doctor Silva Couto que el Coriolus no sustituye a las vacunas frente al papiloma humano, que es algo que nos suelen preguntar, no es un sustituto. Después de los estudios realizados por el doctor Silva Couto y el doctor Borisov, entre otros, hicieron muchos estudios, pero aquí les presentamos los estudios del doctor Borisov sobre Coriolus y la actualización que viene haciéndolos hace muchos años. En el Hospital Universitario de Obstetricia y Ginecología, el Mashindon en Sofía, en Bulgaria, y sus estudios están publicados en PubMed, por lo que pueden también acceder a ellos si lo desea. Bueno, estudios realizados en pacientes con el HPV, el virus de papiloma humano. Y los resultados, en 2012 publicó un nuevo estudio en el que 100 pacientes de edades entre los 16 y los 50 años con positivos a los subtipos de bajo riesgo 4 pacientes y de alto riesgo 96 se dividieron en 2 subgrupos. Esta es la estructura del estudio. Un grupo de 73 pacientes recibieron Coriolus 3 gramos al día durante 6 meses y el resto, 27, una combinación de suplementación con Coriolus e intervención quirúrgica. Los resultados demostraron que el estado de pacientes que había sido determinado mediante citología cervical y tipaje para conocer el subtipo de HPV, también se realizó colposcopia en 53 de los pacientes y el 51% se sometió a biopsia. Y los resultados nos demuestran que después de 6 meses habían negativizado prácticamente el 90% de los casos. En el caso de la suplementación de Coriolus con 6 meses y en el caso de la suplementación durante 6 meses y además los tratamientos quirúrgicos necesarios, el 93% después de 6 meses había negativizado. Es muy importante que hemos puesto estos ejemplos
porque el cáncer cervical hoy en día, los datos han cambiado, pero hoy en día es la cuarta causa más común de cáncer en las mujeres a nivel mundial. Estos datos están actualizados en enero de 2022, hace unos días relativamente, y tienen los datos y el enlace en la página de la OMS, si lo desean. Cuando se habla de subtipos de alto riesgo y de bajo riesgo, sabemos que el subtipo 16 y 18 del papilomavirus continúa siendo uno de los más agresivos y de los más difíciles de tratar, relacionados con el 70% de los casos de cáncer cervical. Y ya hemos explicado que Coriolus es una opción real frente al cáncer cervical en la fase inicial, o lesiones de bajo riesgo, y en las fases más agravadas, en combinación, por supuesto, siempre. Además hay una complementariedad con los tratamientos farmacológicos necesarios. Ahora vamos a hablar de Reishi, Ganoderma lucidum. Su acción antiinflamatoria y analgésica es importantísima, ayuda a detoxificar, a nutrir la sangre, hidratar los tejidos elásticos, por lo tanto muy importante para el sistema locomotor, y es un gran beneficio en el síndrome de fatiga crónica y todas las manifestaciones. Va a modular el sistema inmunológico, aporta betaglucanos, oligoelementos, esteroles y otros. Como les decía antes, la composición es más amplia de simplemente betaglucanos y enzimas, que son importantísimos, pero además tenemos otros oligoelementos y vitaminas que implican, de hecho, que también las enzimas puedan funcionar mejor, porque las enzimas a veces necesitan sus coenzimas, que son estos oligoelementos o vitaminas. Y muy importante también Reishi, porque una de las circunstancias que suele estar implicada en todo ese tema que estamos hablando es el estado mental y emocional. Esta situación, hemos hablado de estrés físico-mental, las sustancias que ayudan a resistir mejor el estrés físico y mental se llaman adaptógenas. Y cuando digo resistir, no significa que, bueno, como estoy tomando Reishi, no hago nada por cambiar porque ya mi cuerpo y mi mente soportan bien. No, vamos a hacer los cambios necesarios en el estilo de vida, vamos a aprender a comportarnos de otra manera, manejar mejor nuestros pensamientos y emociones, y además una sustancia adaptógena que nos va a ayudar. Y es un sedante cardiotónico de manera parecida como lo es Poria, que ayuda a calmar, pero no elimina la capacidad de concentración. Es muy importante esta acción de Ganoderma. Y también, igual que Coriolus, aporta una sensación de bienestar, una sensación de energía general que cada persona luego define de manera diferente, pero es una sensación de, a veces, como anécdota, comento que muchas personas me dicen, bueno, en realidad tengo todo, pero yo me siento mejor. Eso es importante, porque ya tú te sientes mejor y puedes también afrontar mejor las circunstancias que te están ocurriendo. Y de hecho eso también significa en realidad que la situación va mejor, porque la parte mental y emocional está como sufriendo menos. Es muy importante. Y ya pues he comentado antes su rango de acción, por lo tanto no lo voy a repetir. Y como también he comentado, se pueden combinar con otros hongos, que es muy importante. Podemos trabajar entre 1,5 gramos, 3 gramos al día, y realizar estas combinaciones. Cordyceps es el tercero de los que había comentado en inicio. En síndrome de fatiga crónica es muy importante, sobre todo en los niveles más profundos, como comentaba, en situaciones de extrema debilidad o cronicidad, y apoya de manera todos, Coriolus, Reishi, Cordyceps, ayudan de manera muy importante al hígado. Y es importante también en el caso de afecciones autoinmunes, también los Coriolus y también los Reishi. Pero de manera importante, Cordyceps por esta acción, Reishi, Cordyceps por este trabajo en la sangre, a nivel de la sangre, en el caso, por ejemplo, de vasculitis autoinmunes, que son muy difíciles de tratar. La verdad es que he tratado muchos casos a lo largo de mi vida y es realmente muy importante. Se utiliza en apoyo de fertilidad, pero más en hombres que en mujeres, Cordyceps. Esto es más importante. En mujeres se suele utilizar más Coriolus o Reishi. Me salgo un poco del tema, pero para comentarlo. Y la dosis, pues igualmente entre 1,5 y 3 gramos de biomasa al día.
Shiitake es un hongo más conocido como alimento que como sustancia medicinal, y muchas veces la gente dice, bueno, yo me compro shiitake y me lo como, pues yo cómelo si quieres, pero no es lo mismo, y además no se digieren tan fácilmente como parece las setas, que es lo que tomamos al fin y al cabo cuando se cocinan, hay que cocinar de una manera especial. Pero shiitake en el formato de hongo nutricional es muy interesante para el dolor, la debilidad, el cansancio en general. Ayuda a regular los niveles de cortisol, lo cual es importantísimo porque tal como estamos viviendo en los últimos tiempos, los niveles de cortisol están desmandados realmente y nos están provocando muchos problemas. Se relacionaría con ese agotamiento suprarrenal y esos picos de cortisol que tenemos demasiado exagerados y que nos pueden hacer sentir, por ejemplo, cuadros de ansiedad. Va a ayudar shiitake a regular el eje hipotálamo hipófisis adrenal, por eso ayuda a regular los niveles de cortisol y combina perfectamente bien con otros hongos, Coriolus, con Reishi y con Poria. Además, por ejemplo, Reishi y Poria ayudan también a calmar, lo cual es muy importante porque cuando tenemos dolor, calmar es importante y pensarán, ¿y cómo voy a calmar cuando hay cansancio? Ya está calmada. No, la persona que está cansada no necesariamente está calmada. Yo puedo estar cansada y con mucha ansiedad. Bajar los niveles de ansiedad es importante. La dosis recomendada, pues, al igual que los otros también, aunque la dosis mínima pues, es 1 gramo al día, pero cuando los combinamos podemos utilizar 1 gramo al día de biomasa. Pleurotus es también uno de estos hongos que se utiliza en la alimentación convencional y le pasa como al shiitake, que los comentarios son los mismos y siempre digo lo mismo, que no tenemos el mismo efecto. Es muy importante también, igual que el shiitake, para el dolor, para las contracturas y ayuda a relajar ligamentos y tendones. Por lo tanto, en los casos de fibromialgia es importantísimo y es muy importante en los casos que estamos hablando de síndrome de fatiga crónica. Y tenemos Poria, uno de los más sencillos, pero de los más bonitos de los hongos de la naturaleza, que actúa como un regulador general, como un sedante que no daña, no nos deja ninguno, tampoco el Reishi lo hace, no nos dejan desconectados como si tomáramos algún fármaco. Ayuda a la tierra y ayuda a la eliminación de humedad sin dañar los líquidos. Esto es muy importante. De hecho, Poria tiene esta acción importante de eliminar humedad, pero hemos de tener en cuenta que en medicina china Poria es el diurético de referencia y su naturaleza es neutra. Esto permite combinarlo con cualquier otra sustancia porque no va a variar la naturaleza final de la prescripción que nosotros hagamos en términos de medicina china. Pero si necesitamos eliminar calor y humedad, pues tenemos que combinarlo con alguno de los otros porque Poria por sí sola no alcanza a eliminar calor, o de manera muy indirecta porque al mejorar el funcionamiento de la tierra mejora la eliminación de toxinas, pero quiero decir que Poria en este caso deberíamos combinarlo con otros. También por su naturaleza neutra, en general los hongos se pueden utilizar por tiempos prolongados, pero Poria de manera especial lo podemos utilizar por tiempos prolongados precisamente por esa acción que es eficaz, pero suave, potente, pero naturaleza neutra. Y ya para terminar, y podemos entrar en la pauta de tiempo de preguntas, si quieren, para finalizar, recordarles, aunque ya lo he dicho, que atiendan a todas las diferentes manifestaciones, que es importante comprender que dado que los agentes etiológicos parecen semejantes, el camino se puede recorrer iniciando desde distintos puntos. Puede haber distintos puntos o áreas de causalidad y distintos planos o niveles de manifestación. Hablamos principalmente de mujeres y decir que cada etapa en la vida tiene sus características propias que han de ser atendidas. No es lo mismo tener 25 que 35, 55, 65 o más años. Y no es momento de meternos en esta presentación, pero por favor ténganlo en cuenta. Todos los retos de salud de los que hemos hablado hasta ahora pueden afectar seriamente a la vida de la mujer en el día a día y a la vida en general, incluso en tener que cambiar, como hemos comentado al principio, su actividad y tener que tomar decisiones dolorosas.
Pero también decir para nosotros que aparte de que consideremos todos los niveles de causación y de manifestación, no nos olvidemos de comprobar, de realizar el apoyo antiviral, de detoxificar, de ajustar la dosis de hongos en cada momento, puede ser incluso mayor de 3 gramos en momentos especiales, y estar siempre observando qué está ocurriendo para realizar los ajustes necesarios en cada momento. Y algo que aprendíamos al principio de estudiar y luego se nos olvida, y es que el arte del diagnóstico consiste en emplear el menor número de manifestaciones. Yo espero de todo corazón que este trabajo que he presentado brevemente, la teoría de Lieberling, les ayude a que se encienda la luz, decir, a ver si está pasando esto, aunque todavía no se ve, y podamos entonces empezar a tratar antes de tiempo para poder prevenir, que es de lo que se trata. Volver a recordarles que ese ejemplo, una artritis reumatoide ya es difícil de tratar, pero si está impregnado con la presencia de un síndrome de fatiga crónica va a ser más difícil. Recuerden tener en cuenta todo, por mucho que digan, no, si esto es benigno, no pasa nada. Por favor, háganle caso y cuanto antes mejor. Y nuestros consejos para nuestras pacientes: aprender a escuchar el cuerpo y justo no decir esto que estoy diciendo yo ahora, que son decir, no, pero si esto es normal, si me pasa de hace mucho tiempo. O sea, a mi madre y a mi tía y a mi abuela, bueno, a todas las mujeres de la familia. No tiene por qué ser así. Es importante que hemos como aprendido y normalizado el dolor y el sufrimiento y nada más lejos de lo normal. Atención a todos los cambios inflamatorios y aprender, si nosotros no tenemos las técnicas, podemos trabajar en colaboración con otros profesionales para trabajar también a nivel psicoterapéutico, y aprender a expresarse, a dejar ir las cosas y a fluir en la vida. Y es muy importante transmitir el mensaje de tomar las riendas de la vida. Tomar las riendas de la vida no es controlar todo todavía más de lo que ya lo están haciendo, sino que es esa mezcla de tomar mis decisiones y al mismo tiempo dejar ir cosas que tienen que irse de mi vida, porque además si no hay espacio no llega lo bueno y lo nuevo. La importancia de dormir y de descansar. Muchas personas se jactan de, uy, no tengo tiempo para mí, no tengo tiempo ni para dormir. Pues muy mal. Inviten a sus pacientes mujeres a agendarse su tiempo libre, a agendarse tiempo para ellas, para lo que sea que quieran hacer, incluso para no hacer nada, que no hacer nada sabemos que también es algo muy importante. Revisen la dieta, la alimentación que llevan, que por el tema de estar delgadas se cometen muchos errores y hay muchas personas con obesidad que también están desnutridas, no nos vayamos a engañar. Y participen en estimular este replanteamiento de si mi estilo de vida y mis creencias son las más saludables o si quizá haya que hacer un planteamiento y tomar decisiones. De hecho, en la primera presentación de The Lieberling, que el texto lo tienen disponible, este fue uno de los puntos importantes. Quizás tengo que replantearme que algo tengo que cambiar y hacer todo lo posible por ser feliz, porque al final es para lo que hemos venido a este mundo, a pesar de que algunas ideas y corrientes filosóficas quieran decirnos que hemos venido a este mundo a sufrir. No es así. Los hongos nutricionales han probado que dentro incluso de un tratamiento combinado con todas las técnicas que ustedes ya conozcan, nos ayudan a modular la inflamación, trabajar sobre virus, bacterias y parásitos, realizar un apoyo general, una revitalización y una detoxificación. Hay muchas referencias bibliográficas, van a tener la presentación, si necesitan algo tanto desde MRLS lo pueden conseguir como yo misma. Y aquí tienen una larga serie de referencias, tanto bibliográficas como formativas, formación para poder ampliar su información. Y tengo el gusto de decir que con motivo del 20 aniversario de la presentación oficial de la teoría de Lieberling, se edita un libro tanto en español como en inglés, y si tienen alguna duda o alguna consulta, tienen mis datos de contacto para poder contactar conmigo. Así que mil gracias por estar ahí, mil gracias por este tiempo. Vamos a dedicar unos minutos a sus preguntas y gracias por escucharme, por compartir y por interesarse en hacer que la vida sea mejor para todos. Muchas gracias.